Grabación y listo. Entonces, como les había mencionado, bueno, antes me confirman porfa que se me está escuchando bien y se está viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, súper bien. Bueno, como quizás vieron en Discord, ahí en computación gráfica subí ya las notas equivalentes al 50% del seguimiento del curso, pues el 50% del curso que equivale pues al seguimiento que habíamos hecho con ejercicios hasta ahorita. Eh, Esto pues digamos un poco en vista de las fechas de la universidad, en donde para esta fecha debemos haber reportado en el sistema el 40% del curso. Como les mencionaba, pues en mi caso no haré, pues tengo las fechas ya, pues digamos el 40% a la fecha, pero no lo subiré al sistema, pero es por la posibilidad que tienen como de recuperar nota. Si alguien saca más de 5 en esa multiplicación de proyecto final por sustentación, entonces se le subiría la nota del seguimiento. Entonces por eso no lo subo al sistema porque me tocaría pues como subir dos veces notas al sistema y es bien demorado esa subida. Entonces simplemente lo dejo acá. Si alguien saca, no sé, un 6 esa unidad adicional se le suma pues al seguimiento. Aclaro igual que no es sencillo, pues o sea, el proyecto no es fácil sacarlo en más de 5 pero sí es viable y lo han hecho pues ya algunos compañeros de semestres anteriores. Cualquier duda que tengan pues como con las notas me van comentando. Ahora, la idea es que hoy veamos el tema, pues como la primera versión de detección de bordes, que es lo que les había mencionado. Para detección de bordes hay dos formas, esta que están viendo acá es basada completamente en el modelo del personaje y con el mismo modelo del personaje se calculan los bordes. Mientras que hay otras formas que, pues también se los había mencionado ya, son basadas en la cámara, como este de acá. Este que están viendo acá, que es basado en la cámara, es el que tiene el personaje aquí como este borde azul que lo cubre a él. Creo que vamos a hacer un algo atrás de un objeto acá. Ese borde azul que se ve ahí está hecho con la cámara. También lo mismo los bordes que tienen todos los objetos. Todos los objetos pues aquí se alcanza a notar que tienen un borde, solo que se lo puse pues suave, pero son también hechos con el mismo shader de la cámara y no con el del objeto. Justo ahorita el que vamos a ver es del objeto, pero pues ya sabemos que también existe el de la cámara. De hecho aprovecho aquí y muestro cómo sería un poco el... Perdón, acá busco la parte. Entonces acá tenemos... esto es, así es como si un shader de cámara. Yo sé que es muy raro pues para lo que hemos visto. Pero voy a poner acá a modificar este shader para mostrar solo lo que ven los bordes. Y acá voy a utilizar este que se llama Edge. Voy a retornar. Y estos son los bordes. Pues, o sea, de hecho uno podría, si quisiera, ver aquí estamos viendo solo los bordes del videojuego. Este nuevamente es basado en la cámara. Y podría, bueno, pues uno podría también verlo al revés, como que fuera en blanco el proyecto y en negro los bordes, también daría obviamente, solo es invertir este hecho ya. Y seguiría pues funcionando todo lo que hay acá. Ahora devuelvo cambios. Listo. Ahora sí, ¿cómo funciona entonces la detección de bordes? Porque la detección de bordes en, en cámara es muy diferente. Pues bueno, esto quería explicar el concepto de kernel y no hemos llegado pues hasta allá. Entonces vamos a empezar con la detección de bordes en los mismos personajes. Y para eso vamos a utilizar el mismo concepto que ya habíamos hablado, que es el concepto de vectores perpendiculares y producto punto. ¿Cómo funcionaría? Aquí la tengo.
Listo. Y este de acá, de vectores perpendiculares, funciona así. Entonces recordemos cómo les expliqué que se calculaba la luz y los mapas normales, que para esto pues hice pues como digamos conecto los temas de esta forma. Recordemos lo que les explicaba con los mapas normales, que uno para calcular la luz calculaba el producto punto entre la luz reflejada y la vista y el vector perpendicular a la cara del objeto. Entonces miremos acá. Supongamos que la luz está aquí, diagonal. Entonces la luz, pues todos estos rayitos naranjados apuntan hacia el sol. Y los vectores rojos son un vector perpendicular a la cara del plano que tenemos acá. Entonces acá se forma un ángulo como de 45 grados, acá un ángulo como de 15 grados, aquí 45, aquí 0 grados, 45, etcétera. Y supongamos que la luz tenga una intensidad de 0.75. Entonces en este caso sería el producto punto entre este vector que tiene magnitud 1, este vector que tiene magnitud 0.75, y lo que saqueme de ese producto punto, pues me va a dar el color de la cara. Entonces aquí me da un color de la cara más oscurito, aquí un color de la cara más brillante, aquí el más brillante de todos porque está completamente paralelo, y aquí estos de acá más oscuros. Y así sería como se vería la luz en este modelo, teniendo una luz de 0.75 con 45 grados. Este concepto de acá basado en producto punto, pues internamente lo que estamos utilizando es el concepto de vectores paralelos o perpendiculares. Los vectores paralelos me van a dar el máximo valor, porque me da coseno de 0, el ángulo entre ellos es 0, y los que tengan un ángulo más alto, como por acá, pues me van a dar un valor más bajito, porque el coseno de 90 es 0, entonces los valores que se acercan a 90 pues tienden a ser 0. Pero ahora pensemos, bueno, aquí tengo otro ejemplo con la luz ubicada a 0 grados, aquí como esta que se ve hacia la flechita anaranjada. Entonces estas caras de acá quedan alumbradas, mientras que esta de acá queda completamente oscura. Pero ahora vamos a pensar en qué pasa si yo hiciera ese producto escalar, pero no entre la luz y la cara perpendicular, sino la cámara y la cara perpendicular. Esto por tanto, cuando hago esto, lo que va a pasar es que voy a ver unas caras completamente blancas que se refieren a las caras del objeto que están completamente de frente de la cámara. Los que estén de frente, ¿qué va a pasar? Que ese vector perpendicular y la posición de la cámara son completamente iguales. En ese caso me va a dar el 100% blanco. Pero esas que tienen como cierta inclinación me van a dar parcialmente negras, o pues me van a dar más oscuras, como estas de acá. Y si miramos, pues entonces aquí estoy diciendo poniendo los bordes negros y lo que no es borde lo estoy poniendo blanco. Ese sería el resultado de esta operación de acá. Por favor, revisen esta imagen y me cuentan qué preguntas tienen de cómo funciona esta operación para detectar bordes. Recuerden que no hay, pues como trato de ser insistente, no hay preguntas pequeñas. Bueno, entonces nuevamente igual, vectores paralelos me van a dar una cara blanca, vectores perpendiculares me van a dar una cara negra. ¿Y dónde son perpendiculares? En los puntos donde la cara ya se está girando para el otro lado, y es lo que uno consideraría un borde. Pues el concepto de borde en 2D es muy claro, el concepto de borde en 3D depende de la cámara, porque ¿qué es un borde? Va a depender de la cámara, porque una esfera realmente no tiene bordes, pero en el momento en que uno mira una esfera de frente, como acá, esta partecita de acá más arriba es lo que yo voy a considerar que es un borde, básicamente. Mientras que lo que está aquí voy a considerar que no es un borde. Claro, la esfera nuevamente no tiene bordes, así que depende de la cámara. Si yo la miro de lado, pues ya los bordes cambian de posición. Pero miremos que aquí, como tengo estas caras de acá, esta cara por ejemplo, pues el vector perpendicular va para arriba y la cámara está aquí de frente. Ese producto punto entre este y este me va a dar casi cero, y por eso se empieza a dar como más oscuro hacia los bordes. Lo mismo lo puedo hacer con el personaje. Por ejemplo, aquí está con el personaje y tiene un condicional para umbralizar el límite. ¿Cómo se programa? Vamos a utilizar en el input, sí.
O sea que, por ejemplo, o sea, lo que uno está haciendo es como decirle a la cámara, si yo pongo una luz de frente, entonces básicamente el contorno del personaje siempre va a estar en sombra. Entonces eso es lo que la cámara ve detrás de los objetos o algo así. Sí, sí, solo que no se utiliza una luz para nada, sino que es la misma dirección de la cámara la que se utiliza como para hacer el cálculo del Por producto si ve. punto. Ah, ya. Entonces vienen aquí varias preguntas. La primera pregunta es ¿cómo utilizo la dirección de la cámara? Resulta que en el input podemos acceder a más información, entre ellos World Normal y ViewDir. World Normal se refiere a los vectores perpendiculares al modelo 3D y ViewDir se refiere a la posición de la cámara. Entonces ya sabemos que son datos a los que podemos acceder al input y con esto pues de hecho hay un montón de shaders adicionales que podemos hacer. Ya voy a empezar a mostrar aquí algunos de ellos. Empezando aquí por solo bordes no. Eh, Voy a duplicar uno de estos. Como este de acá. Para poder mostrar como el paso a paso. Profe, ¿y esos son como nombres reservados o qué? Pues si yo le pongo Es Word normal, ya no necesito decirle nada más porque él ya sabe a qué me refiero. exactamente tal cual. Entonces voy a tomar acá para que empecemos a ver estos parámetros. Aquí tengo una textura, un color. Bueno, por ahora pues voy a ignorar esto. Voy a ponerle a el objeto de acá. Voy a pasarle este word normal. Este word normal, pues yo podría decirle o.albedo igual a word normal. Solo que aquí no me va a funcionar porque word normal hace parte del input. Como hace parte del input, pues tendré que poner in.word normal. De resto, pues sí es tal cual. Y nuevamente sí, son palabras reservadas. Ya sé que con esta palabra reservada, word normal, tengo acceso a las normales de un objeto. Este lo llama aquí bordes base. Bordes base, está en español. Crear material con este shader y se lo voy a poner aquí a este modelo. Entonces este modelo que estamos viendo acá, ya lo que estamos viendo pintado en el albedo son las mismas normales. Para que lo entendamos bien, voy primero a ponérselo a un cubo. Que sería este que se llama borde base. Ya se me perdió el material que le creé. Qué raro. Ah, ya, custom bordes base, listo. Y miremos acá. Este que estamos viendo, este cubo es un cubo que yo nunca le puse colores, sino que le puse este shader que tiene esta información de acá, esta información de acá. Solo le estoy diciendo en el albedo, pínteme las normales. Entonces, porque este cubo tiene colores y la razón es que las normales son vectores que de hecho podríamos representar pues, en términos de x y z. Es decir, pensemos en que esta es la vista del cubo. Entonces hacia acá va el eje Y, hacia acá va el eje X. Y miremos entonces que el vector perpendicular de este cubo hacia allá, pues pensando como en el modelo 3D, o sea, pensemos pues en que esto es un modelo 3D. Ya lo vuelvo 3D. Entonces, esto es un cubo, básicamente. Y de esta cara que hay acá, de esta cara que se formaría como entre estos cuatro vértices de acá, sale un vector perpendicular. ¿Qué coordenadas va a tener ese vector perpendicular? Va a tener unas coordenadas que son 1 en y, 0 en j, 0 en k. ¿Hay alguna duda de por qué el vector perpendicular a esta cara de acá es 1 en y, 0 en j y 0 en k? ¿No? Bueno, y este de acá, si lo miramos, este mismo vector, pero pasado a un albedo, que es un color, sería 1 en rojo, 0 en verde,
0 en azul. Mientras que la cara de arriba, que sería esta de acá, ¿cómo se vería en términos de IJK? Se vería como 0 en I, porque va completamente por arriba, 1 en J y 0 en K. O 0 rojo, 1 verde y 0 azul. Y miremos que efectivamente eso es lo que estamos teniendo. La cara que va hacia la derecha tiene 1 en rojo, 100% en rojo, 0 en azul y 0 en verde. La de arriba tiene 0 en rojo, 100% en verde y 0 en azul. Y la cara que apunta hacia el eje Z, que es este de acá, pues tendrá en 0 en rojo, 0 en verde y todo en azul. Miremos que en el momento en que yo giro la cara, empiezan a cambiar los colores, porque ya este vector de acá, miremos este vector que está saliendo acá, tiene algo de rojo que viene hacia acá y tiene algo de azul que va hacia allá y por eso empieza a ver morado. Si inclusive lo giro para acá, y ese es un color que tiene algo de morado, rojo y verde. Y bueno, podemos ver un objeto que va cambiando colores a medida que se mueve. Ahora, si yo le pongo esto a una esfera, como la esfera va haciendo cambios suaves, pues este es el color que vamos a ver. Por acá está el rojo puro, que es donde me da exactamente 1, 0, 0. Por acá vamos a ver también un azul puro, que va a ser el de 0, 0, 1. Pero hay un degradado entre esos dos colores, por el hecho de que la esfera pues no presenta cambios bruscos como el cubo. Este vector que están, este shader, perdón, que están viendo acá se utiliza a veces para revisar los modelos. Es decir, supongamos que uno se trajo un modelo de Unity, perdón, de Blender a Unity, y yo quiero ver si los normales sí están bien, pues puedo ponerlo acá. Si en algún momento los normales están, presentan un cambio muy brusco, posiblemente es que haya algún error. O si hay un cambio de color brusco, posiblemente es que el normal esté para adentro, el normal esté invertido y haya un error, entonces lo voy a anotar en una mancha que se va a ver acá. O, bueno, cualquier otros tipos de artefactos podrán detectarse aquí con este shader. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, ¿cómo podríamos ponerle esto a la cámara para que vea todo de este modo? Mm, a la cámara para que vea todo en mapas normales. Sí, No sabría, pues tendríamos que ponerles esto a cada objeto porque este objeto saca la información, es del modelo. World Normal son las normales del objeto. ok. Entonces tendría que ser que lo tuviera cada objeto. Lo que uno podría hacer es utilizar, pues pero sería un shader completamente diferente, utilizar un mapa normal, perdón, mapa de profundidad. Aquí voy a desviar un poquitico. La cámara Unity también tiene una cámara de profundidad. Esa cámara de profundidad lo que ve es, mientras más blanco está más cerquita y mientras más lejos está mientras más negro está más lejos. Pero la cámara Unity también permite cámara de normal. Unity. Pero la cámara Unity también permite modificar lo que uno no vea a la profundidad, sino que uno vea las normales. En ese caso, pues se deja de renderizar la cámara de profundidad, sino que se normalizan, pues si se genera una cámara de profundidad más las normales de la textura. Yo supongo que este funcionaría como dice José, no lo he utilizado, pues es mi hipótesis ahorita porque, pues como se llama cámara de normals, de pronto permite ver todas las normales, pero basado, no sé si basado en la cámara o basado en el objeto, pensaría yo que de pronto es basado en la cámara. Pero sí podría pues funcionar, no lo he probado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Listo. Entonces, miremos acá, pues ya sabemos que eso que estamos viendo acá son los cambios de colores en la cara. Ahora miremos la otra propiedad, que es la que se llama ViewDir. Ya sabemos que ViewDir va a estar asociada a la vista de la cámara. Entonces, cuando le pongo esto al objeto, pues resulta que el color de ese objeto va a depender de la cámara. Es decir, que si lo miro desde arriba se ve diferente a si lo miro de lado. Aquí tiene un solo color, solo que cuando yo lo miro desde arriba, ¿cuál es la dirección que apunta hacia la cámara? Esta de acá. Cuando yo lo miro desde arriba, entonces el color que me va a dar, como la dirección de la cámara, pues que apunta a la cámara es este, me va a dar 0, 1, 0. Entonces cuando lo miro desde arriba se ve verde, pero cuando lo miro desde acá se va a ver azul
pues de frente y cuando lo miro de lado se va a ver rojo. Entonces tengo un objeto que cambia su color dependiendo de yo desde donde lo estoy mirando. Puedo combinar esto igual con lo que hemos visto, pues yo puedo sacar aquí una textura con el normal del personaje y sumarle, digamos, voy a tomar un 20% de lo que ve la cámara más un 80% de lo que ve, de lo que es la textura original. Y a ese objeto pues podré ponerle alguna textura acá, cualquiera, no sé, esta de acá. Y aquí estoy viendo el modelo, pero pues el color va a tener un tinte dependiendo de yo donde lo esté mirando. Probemos ahora lo mismo pero con el personaje. Con su propio pues albedo. Pero miremos acá, si yo lo miro desde, bueno, sería desde acá, sería rojo, pues va a tener un tinte rojo. Si lo miro desde acá va a tener un tinte azul y si lo miro desde arriba va a tener un tinte verde. Esos colores de acá realmente pues como el vector va para allá, hacia allá es el azul, aquí va a ser raro porque va a tratar de dar un color negativo, va a dar un -1, entonces va a tomar los colores y les va a restar azul, por así decirlo. Si quisiéramos podríamos inclusive utilizar esto pero con valor absoluto para que no nos dé nunca valores negativos. En ese caso hacia acá también me daría el azul. Entonces aquí está con un tinte azul, tinte rojo, tinte azul otra vez, pero desde arriba un tinte verde. Entonces si uno quiere hacer algún juego que dependa desde la perspectiva que uno mira el objeto, haya alguna reacción en el juego, pues uno viene y podría acompañarlo con un shader que efectivamente pues también dependiendo de dónde lo esté mirando también cambie de alguna forma el material. Pensemos que inclusive yo podría hacer, tomar esto y combinarlo con transparencia. Transparencia es el tema que vamos a ver ahorita, voy a adelantar un poquito, pero para transparencia uno dice alfa 2.fade, acá. Y pues ya puedo agregar transparencia. Pues todavía me faltan otros detallitos, pero yo podría decir aquí O.alfa igual a 0.5. Este se va a ver un poquito raro por los ojos, pero ya pues de hecho ahorita pues vemos cómo se corrige eso. Pero pues de hecho yo voy a utilizar esto de acá combinado con esto. Entonces voy a decirle, utilice el color normal, pero sí el viewdir punto x, o sea si lo estoy mirando en x, es mayor, pues nuevamente con ABS, si lo estoy mirando de lado, pues como muy de lado, más del 50% de lado, entonces cámbiale la transparencia a casi cero. Claro, esto pertenece al input, tengo que poner in.viewdir. Y entonces acá voy a tener un personaje que va a tener una transparencia dependiendo de dónde lo mire. Pues si lo miro, bueno, aquí me faltó el else. Entonces aquí tengo el personaje que lo puedo ver. Pero cuando lo trato de mirar de lado, miren qué pasa, se empieza a hacer transparente. Y si lo miro de espaldas otra vez se ve, o si lo miro desde arriba se ve. Entonces solo si lo trato de mirar como de lado, no se va a ver. Pongámoslo al revés, que sea que no se vea de frente. Entonces sacámoslo aquí con Z. Con Z se va a hacer completamente transparente. Entonces aquí no hay ningún personaje, pero cuando empiezo a girar, aparece un personaje. Y cuando lo miro desde atrás, otro desaparece, pero si lo miro desde arriba, otro desaparece. Es decir, que si necesitamos en el juego alguna reacción que dependa o de las normales del objeto, que sí es un poquito más raro, o que dependa de la transparencia, pues que dependa de la cámara, este es como el camino más directo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe Mel. Súper bien. Profe, ¿por qué cuando te movías parecía como que solamente en el centro de la pantalla se pudiera ver el personaje? Pues como que hacia los dos lados habían como un par de esferitas que no se veía así como
Pero es por esta como una medio curvatura que se hace acá, pues que se nota más Sí. si hago zoom. Pero es ya por la forma del vector perpendicular, porque la cámara que yo tengo no es ortográfica. Como la cámara que yo tengo no es ortográfica, el vector que apunta a la cámara, perdón, no es una línea recta, sino que de hecho es algo más como esto. Porque el vector que apunta a eh, la cámara que uno tiene normalmente tiene perspectiva, es decir, que los rayos de la cámara son así. Pues sería como esto, pero con muchos más, como así. O sea, pensemos en que la cámara, yo digo, hasta si esto de acá es una cámara. ¿Y qué ve la cámara solo ve esta porción que se está viendo aquí así dependiendo del field of view. Entonces, dependiendo del field of view, voy a poner eso aquí simplemente con blanco para poder como ocultarlo. Pensemos en que lo que ve la cámara son unos rayos que se ven así. Entonces, como estos rayos no son todos de frente, este va formando una curvatura. Aquí se alcanza a ver de hecho pues como esa forma de la curvatura. Y esa curvatura en la cámara con perspectiva es lo que se ve acá. Tratando de acomodar una cámara ortográfica, pero eso ya sería pues directamente en el juego. Digamos acá. Y voy a tratar de mover esa cámara poniendo acá un objeto vacío. Como acá donde están los personajes. Y voy a poner la cámara como deja ese objeto vacío para que hagamos la rotación con esta cámara acá. Y ahí ya no se nota, aunque ya se está, es como cortando, yo creo que la cámara está demasiado cerquita. Ahora sí. Y ahí ya no se nota ese corte circular. Ah, bueno, no, sí se nota todavía. Pensé que se iba a notar mucho menos. Puede ser todavía por los cálculos de los rayos. Así sea perpendicular, los rayos siguen siendo... así sea ortográfica, los rayos siguen siendo perpendiculares, solo que es diferente cómo se trabajan. Pero bueno, básicamente la razón de los rayos es porque las cámaras tienen una línea de visión que son pues, apuntando hacia múltiples direcciones, como si fuera radial. No es que la cámara tenga rayos completamente perpendiculares, no es como que la cámara fuera en un rayo así, y otro aquí así, y otro aquí así, sino que efectivamente tiene un campo de visión como lo mismo que uno no ve solo de frente, cuando uno mira una parte con los ojos, uno igual sigue viendo de lado, es decir, que los ojos, igual que la cámara, tiene un ángulo de visión, los ojos tienen un ángulo de visión como de casi 180 grados, es súper alto, aunque la parte pues donde uno ve mejor es como entre los primeros 120 grados, pero finalmente pues si este fuera el ojo alcanza a ver también por acá. Entonces cuando uno hace el vector perpendicular, pues se está haciendo con este, pero también se está haciendo con este de acá. Y cuando lo hago con este de acá, pues van a haber unas partes que se hacen transparentes, pero curvas desde por acá. Pues como que se cumple este umbral de acá de 0.5, ya hay unas partecitas por acá que lo alcanzan a cumplir. No sé, Jesús, si ahí queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, bueno, vamos ahora sí a hacer la parte de los bordes. ¿Y cómo vamos a hacer los bordes? Pues lo que habíamos dicho acá es que lo íbamos a hacer con el producto punto, entonces tal cual hacemos esto. Vamos a ponerle aquí bordes, va a ser igual al producto punto entre el vector de la cámara y el vector normal del objeto. Este a veces no lo necesito, solo el producto punto, y voy a mostrar aquí ese resultado de ese producto punto. Aquí este borde lo estoy guardando en un solo float porque esto me va a dar un solo número. O sea, recordemos que un producto punto entre dos vectores me da un solo número. Digamos que fuera el vector 1 en i, 0 en j y 0.5 en k. Producto punto con 0 en i, 1 en j y 1 en k. Ese producto punto es multiplicar i por i, o sea 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, que estoy haciendo este segundo acá, con este, más 0.5 por 1, que me va a dar 0.5.
y como todo esto se suma, el valor de este producto punto me va a dar 0.5. El producto punto de un vector, a pesar de que sean 3 datos, me da un único número. Así es como funciona el producto punto. Con base en eso, pues aquí ya sé que es tomar un solo float, no un float 3. Pero como yo tengo que guardar acá en el albedo 3 números, le voy a pasar 3 veces el mismo valor, el mismo canal R. Pues uno podría decir RRR, pero uno nota más en la documentación que usan como XXX, que es lo mismo que RR. Es decir, en los 3 canales pinta el mismo valor. Y acá lo que tenemos es un personaje que está en blanco en las partes más de frente y se hace negro en las partes de más atrás. Si yo invierto este comportamiento, digamos 1 menos esto, ya va a ser negro hacia el centro y blanco hacia los bordes. Y yo podría poner un condicional, digamos, si bordes es mayor a 0.8, que podría ser un dato serializado, bordes pasa a ser 1. De lo contrario, bordes pasa a ser igual a 0. Entonces aquí ya tenemos uno que se empiezan a ver los bordes más marcados. Aquí esta cámara, sí, ahí está bien. Pues, y los bordes se empiezan a ver más marcados y la parte del centro no se nota pues para nada. Si yo giro el personaje, pues igual va a aplicar de que le detecta como esos bordes al personaje. Lo mismo en una esfera pues se va a notar mejor. Aquí están los bordes de esta esfera. Si lo miro de frente pues se va a ver mejor también. Pero ahí está detectando los bordes de este de acá. Entonces voy a poner aquí el personaje completamente de frente. Y ahí vemos cómo intenta como pintar de blanco esos bordecitos de acá. Pensemos entonces en que esto que estoy viendo acá es una máscara. Esto va a aplicar el concepto de máscara. De hecho voy a llamar a esto máscara. Máscara. Y ya lo que voy a hacer pues es el mismo concepto que habíamos visto con las máscaras. Que era este de acá. Yo como le aplicaba una máscara, primero tenía que multiplicar la textura por el inverso de la máscara. Entonces aquí voy a tomar la textura, que es esta de acá, esta textura multiplicada por 1 menos el inverso de la máscara. Entonces voy a tener aquí float 3 paso 1. Profe, no has cambiado cuando la declaras. Aquí. ¿O a qué se refiere? Pues la máscara no. O sea que ese bordes pasa a ser la máscara. Ah, sí, 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 gracias. Pues no, nunca creé la variable máscara. Ah, ok. Pero sí, pues digamos que, pero sí, pues es un error porque igual nunca lo había declarado. Gracias. Entonces acá simplemente quiero como aislarlo, pues como el nombre de máscara, los bordes, como para tratar de que esto sea muy claro. Pero no es realmente como nada de otro modo. Yo voy a ponerle a este el nombre de original. Y hagamos aquí los pasos. Es la original multiplicada por 1 menos la máscara. Original multiplicado por 1 menos la máscara. Y vamos a mostrar el paso 1. Este primer paso era donde se le quitaba la chaqueta al personaje, la parte de la máscara al personaje. Aquí lo que estamos haciendo es quitarle al personaje los bordes. Entonces aquí ya tiene unos bordes negros, son muy sutiles porque el fondo es muy blanco, por ahí es muy negro, pero ahí ya se notan un poquito más. Pues de hecho creo que ahí se notan más. Ahora vamos a pensar en el paso 2. Entonces paso 2 va a ser igual. Y aquí lo que me dicen en la presentación es multiplique el color por la máscara. Entonces color, que ya no va a ir multiplicado aquí en la textura, sino que lo voy a poner acá, va a ser color multiplicado por la máscara. Y mostremos el resultado del paso 2. Aquí lo que vamos a ver es el personaje solo con el color, pero pues solo con el borde, pero podemos poner el borde del color que queramos. Y ahora el último paso pues es sumar paso 1 más paso 2.
Y aquí ya tengo entonces el resultado, que es el personaje con bordes, pero le puedo poner el borde de cualquier color. Y fue el mismo concepto de máscaras. Es decir, inclusive si yo quisiera, pues podría ponerle aquí una textura en donde están los bordes, pues porque sigue siendo el mismo concepto de máscaras. Ahora, el umbral que yo puse acá, pues también podría serializarse para definir cuál es este número que sea mejor, porque yo puedo poner aquí, digamos, 0.5, me van a dar más bordes y bordes más gruesos, pero de pronto ya se ven demasiado gruesos. O podría poner acá un punto 9 y ya entonces ya se ven los bordes muy delgaditos, como se ve acá. O podría hacer algo como combinado en donde yo diga si es mayor a 0.5, máscara igual a bordes. Entonces a partir de 0.5 empieza a poner los bordes, pero hace una transición un poco más suave. Ahí igual está demasiado, digamos a partir de 0.25. Y ya aquí está el personaje con los bordes y le tinto los bordes de cualquier color, como cuando uno selecciona el personaje, digamos, y va a estar aquí. Y como este es un parámetro al que yo puedo acceder por código, pues podría ser que cambie de bordes dependiendo de la información. Que es como pasa en juegos como en League of Legends. En League of Legends, el personaje tiene un borde de color, otro borde de color si lo tengo señalado, otro borde de color si el enemigo mata a Karami, el enemigo se pone rojo. Cuando el enemigo lo señala a uno, ese enemigo que lo señaló a uno se pone rojo. Entonces son diferentes cambios en los bordes para darle información al usuario. Es bien útil, pues sobre todo en temas de selección o resaltar objetos. Solo que en el caso de resaltar objetos, muchas veces se utiliza un truco que es este de acá. Ya se los muestro. Que es hacer que el objeto esté brillando. El objeto con el que tengo que interactuar, como está ahí. No sé si lo notan ahí, pero el borde del personaje está brillando. Voy a ponerle un poquito más de velocidad. No, no, ya ahí tengo la máxima velocidad que había puesto. Y pondré aquí uno más pequeño. Entonces ahí el personaje está brillando en los bordes. Puedo ponerle pues igual aquí una velocidad más lenta. Pero lo importante es los bordes están titilando. Y es una forma de decirle al personaje, con esto hay que interactuar. Cuando uno ve un objeto cuyos bordes están titilando los videojuegos, pues yo no sabe, si tengo que ir a recolectar ese ítem o de alguna forma, pues tendré que interactuar con él. De hecho voy a poner aquí que llegue hasta cero, pues que no sean los bordes y que sí se vean luego los bordes. Y que estoy haciendo aquí el mismo truco, pero le estoy poniendo una onda senoidal que está multiplicando el valor de sus bordes para poder lograr este efecto como de pulsos que van y vienen con los bordes. También podríamos hacer pues igual que cambie color o lo que sea, pero el de pulsos pues es muy utilizado en detección de objetos. Y de hecho si uno va a la tienda se va a dar cuenta que hay shaders que venden que son básicamente un shader para ponerle bordes a los personajes y que los bordes titilen. Y está entre los rectos pues opcionales. Seleccionar el color de borde, este ya lo resolví. Y modificar los bordes para que la intensidad dependa del tiempo de forma periódica. Ese es el que pues les acabo de mostrar, pero no les estoy mostrando el código, solo el funcionamiento. Esto es bueno para que lo hagan en forma de práctica. Y como les digo, pues es un shader útil para los videojuegos que vayan a desarrollar. Ahora, después de terminar bordes, voy a pasar a transparencia. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema de transparencia? Por acá hay pregunta en el chat, no había visto, dice... para que los bordes sean más grandes que el personaje, ese de hecho es como el que tenía yo acá en este... De hecho todavía lo debo tener acá no, pues yo creo... Bueno, no sé, voy a mirar, creo que no he actualizado la versión.
Este, por ejemplo, está hecho así. En este los bordes son más grandes que el personaje. Estos bordes que están viendo acá están hechos no con cámara, sino basados en el personaje. Y estos bordes, bueno, no me acuerdo si de pronto esta ya es una versión actualizada. Pero los bordes, es que no me acuerdo si han sido de estos, pero están por fuera. La forma en que uno hace que un borde quede por fuera, que es lo que nos pregunta Orcasitas, es combinando dos conceptos, el concepto de dilatación y el concepto de detección de bordes. Entonces lo que uno hace es que dilata el objeto, que es lo que se ve cuando veamos el tema de vértices, pero igual pues aquí tengo el personaje, y yo a este personaje le puedo aplicar un shader que sea de dilatación. A ver cuál es, no lo tengo, bueno, les voy a cambiar simplemente por acá. Custom, vértices y dilatación. Y en dilatación pues yo puedo engordar el personaje. Entonces lo que hace uno es que engorda el personaje, detecta bordes y esos son los bordes que utiliza sobre el personaje dilatado. No sé, Sebastián, si con eso respondo a la pregunta que me está haciendo. Listo, súper bien. Acá, de hecho creo que tengo otro ejemplo. Vértices. Ah, no, pues es otro. No tengo uno acá. Pero bueno, ese es el truco que se utiliza. Se dilata y luego de dilatar se calculan los bordes. Y fue el mismo que utilicé como ejemplo en el otro proyecto, solo que al final preferí utilizar el de la cámara porque los personajes son low poly y los bordes se veían muy cortados en ese personaje low poly. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la transparencia? No hay preguntas, continuemos entonces por acá y veamos la presentación de transparencia. Antes de explicar transparencia, hay un concepto que quiero que entendamos y es el que me permite lograr esta clase de comportamientos como el que les mostraba acá, sin hacerlo desde la cámara, y es el concepto de render queue. El render queue de hecho se utiliza para muchos VFX, dependiendo pues del uso que uno le dé, pues va a ser supremamente útil, incluyendo pues como efectos tipo portales y así. Entonces el render queue es el orden de renderizar los objetos. Eso significa como cuando la cámara está aquí, esta es la cámara, y acá hay un muro, y acá hay un objeto. ¿Cómo funciona el orden de renderizado? El orden de renderizado pues vendrá desde atrás hacia adelante, se renderiza este, luego se renderiza este. Sin embargo, pues como este está más atrás, pues este no va a dejar que se vea. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo primero renderizo este y luego renderizo este? O sea, si no lo hago al derecho, si renderizo primero este que está más atrás, lo que va a pasar es que aunque este esté más adelante, como este se renderizó después, va a parecer que el objeto está más adelante si esté más atrás. Mirémoslo aquí en la presentación y es esto. Aquí el objeto obviamente está atrás del muro, pero cuando yo renderizo el personaje más adelante, el personaje parece que estuviera traspasando el muro. ¿Cómo se modifica eso con el render queue? El render queue es en qué momento lo renderizo. Entonces aquí el render queue por defecto viene en 3000. Le puse al muro un render queue de 3000 y al personaje un render queue de 3001. Y acá el render queue al muro de 3000 y al personaje de 1929. Y acá efectivamente pues el personaje se va a ver más atrás o más adelante del muro. ¿Cómo modificando ese render queue? El render queue ya tiene un valor por defecto dependiendo del tipo de shader. Cuando es Geometry, que es lo normal, lo que hemos hecho hasta ahorita son con un render queue de 2000, pero los que son transparentes vienen con un render queue de 3000. Y overlay, como los flares, por ejemplo, tienen 4000. Esto es lo que va como más, pues mucho después que los personajes. Cuando nosotros vamos a incluir transparencia, pues aquí vamos a ver unos parámetros nuevos. Ponemos unos tags, que es el queue, aquí el queue transparent, entonces él va a saber que el queue está en 3000. Yo podría ponerle como
en lugar de transparent podría ponerle un tag que diga 3001 y él ya sabe que va a renderizar es en el, pues en uno más adelante que el transparente. Si va a ignorar proyectores, los proyectores es lo que mencioné alguna vez, que dejan como esa estela en el piso, pues esa proyección, lo transparente va a ignorar el proyector, sí o no, se pone acá, y el tipo de render, que en este caso va a ser transparente. Luego aquí en el pragma vamos a poner el alpha 2.2 fade para que él sepa que tiene transparencia, y ya después de todo esto ahí sí va a tener transparencia. Cuando le ponemos transparencia, pues como a esto de acá, pues el objeto va a permitir ver atrás de él. Puedo combinar el concepto de máscaras con transparencia y hacer, por ejemplo, aquí tengo un muro de ladrillos, pero le pongo una máscara, que es estos, como estos 4 ladrillos de acá, y le digo, donde esté la máscara, póngame toda la transparencia. Entonces en esa máscara, pues podré ver el personaje atrás. O puedo combinarlo con el concepto de bordes para hacer un shader de holograma, que es este de acá, este es como el shader de holograma más básico, y es que se utiliza la combinación de bordes con transparencia, así que yo puedo ver detrás del objeto, acá tengo un cubo, yo detrás del objeto puedo ver, pero sigue teniendo, pero puedo ver es más en los bordes. Igual le puedo poner pues como un condicional y no tiene condicional, entonces se está viendo mucho del centro, pero podría pues cambiar eso, pero no recuerdo aquí sí qué tanto serialicé. Ahora aquí se vería mejor con uno más fuerte. Entonces acá ya tenemos un objeto tipo holograma en donde se puede ver a través de él, pero los bordes alcanzan a ser visibles. Y es combinar el que vimos ahorita de detección de bordes con este de transparencia. Entendamos otra vez que los bordes se comportan como una máscara, esa máscara pues se la voy a pasar no solo al albedo sino al alfa, porque el alfa aquí es el que va a saber de hecho qué partes son transparentes. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, cuando trabajamos con transparencia, bueno, lo podemos combinar también con otros, como combinarlo con movimiento, entonces aquí pues va a ser la máscara de transparencia se va a mover, lo mismo que acá, que son pues retos que yo pongo opcionales para que practiquen. Cuando miramos ahorita el personaje, se le estaban quedando los ojos por fuera. ¿Por qué le estaban quedando los ojos por fuera? Porque el personaje, pues por acá están los ojos. Este es un, digamos que esto es un objeto, este es otro objeto. Cuando yo le pongo a ese una transparencia, el ojo pues también tendrá su propia transparencia, pero el ojo es un objeto completo, entonces se ve el ojo completo, como incluyendo la parte de atrás del ojo. Y este de acá pues no me estaba tapando el ojo porque es transparente, o sea, digamos que, a ver cómo lo explico más detallado, con el Z-Grade, de hecho es el camino. Entonces, Unity tiene un buffer que se llama Z. Ese buffer Z se refiere a la profundidad, pues esta es la cámara y hacia allá apunta el eje Z. ¿Cómo sabemos qué va a guardar en el buffer Z? Lo que va a guardar en el buffer Z, que de hecho lo guarda también en la cámara de profundidad, es todo lo que él considere que necesite guardarle la información de profundidad. Por ejemplo, si yo tengo un UI que está en el mundo, él dice, yo para qué le guardo buffer Z a este UI si esto es completamente 2D, él no le guarda buffer Z. Y efectivamente uno va a ver en la cámara de profundidad este objeto y ese objeto no existe en la cámara de profundidad porque no tiene, pues no tiene buffer Z, no tiene como información de aquí para atrás. O por ejemplo, un objeto que sea transparente, digamos que este objeto de acá tuviera cierta transparencia, como acá. Pues para que se note la transparencia voy a ponerlo aquí atrás. Entonces, este objeto tiene transparencia. Con un objeto tiene transparencia, como el objeto de atrás va a ser visible también, pues para la cámara va a ver ese objeto de acá. Él dice, bueno, yo para qué le guardo el buffer de Z a este objeto si yo no estoy considerando el buffer en Z para decidir si renderizar o no. Miremos él cómo utiliza el buffer en Z. Cuando él está teniendo los dos objetos, recuerden lo que les dije, la cámara
renderiza primero los objetos que estén más atrás y luego los que estén más adelante. Pero cuando uno va en la cámara, la esfera no se ve porque el cubo la está tapando. ¿Cómo decide él descartar estos píxeles que tenía que renderizar? Porque en el buffer Z, este objeto está más adelante que este objeto y por lo tanto este objeto me va a tapar este objeto y este objeto yo no lo tengo que renderizar, lo puede descartar. Gracias a que el buffer Z de este está más adelante que el buffer Z de este. Pero si él hiciera esto de descartar, aquí Jiggy descarta este objeto y a pesar de que esto era transparente, no se ve lo que estaba atrás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si bloqueo. Al parecer, darle Shift 100 veces bloquea Inkscape. Lo que tenemos que hacer es decirle si guarde el buffer Z, porque si no guarda el buffer Z, los ojos que están aquí adentro también se van a ver y yo no quiero eso. ¿Cómo vamos a obligarlo a que utilice el Z? Lo podemos hacer utilizando este modificador de acá. Hacemos una segunda pasada, es decir, renderizamos el objeto con transparencia, el objeto de atrás se ve. Pero ahora el objeto con transparencia le vamos a dar una segunda pasada en donde sí vamos a usar el eje Z, Z Grade On. Y como sí vamos a usar el eje Z, ya él va a tener en cuenta que el ojo no debería verse porque se está tapando por otra parte del ojo, así tenga transparencia. Igual se siguen viendo los objetos de atrás, como vimos acá. Solo que los objetos que estaban por dentro ya se van a considerar el eje Z y ya no se van a ver cómo eran los ojos. De hecho, en este de acá voy a crear este mismo pero sin ese. Acá, este es este de acá. Okay. No quiero crear el código porque es un ejercicio que sugiero que hagan, no simplemente copy paste. Este específicamente es la forma de los bordes que brillan es con emission. Yo utilizo el punto emission para los bordes. Pero voy a dejar aquí uno base, que es este. Voy a poner aquí multiplicado por color. Entonces aquí tengo el shader de transparencia. Me equivoqué. Nunca le estoy pasando aquí el albedo. Ahora sí. Entonces, este de acá, miremos que la parte de los ojos, la parte de los ojos, que es este de acá, funciona bien y tiene la transparencia normal, pues que habíamos visto ahorita. Podría inclusive, pues viene que aquí le estoy pasando el alfa al borde, podría aquí poner un condicional como ahorita, si borde es mayor a 0.75, borde igual a 1. Más bien, si borde es menor a 0.5, borde igual a 0. Para que me quede como más hueca esta parte de acá. Y miren que no hay ningún problema pues como con los ojos en ninguno de los casos. Pero cuando yo llego y le quito este código de acá, el Z Grade On, miren que los ojos ahí otra vez se están comportando raro. Porque los ojos se están viendo por atrás. Se está viendo toda esta parte acá del ojo. Porque no está considerando que está más adelante y que está más atrás. Cuando yo le digo de una segunda pasada y considera el eje Z, ya esta parte de acá no se va a ver porque dice así, no, esa parte no tenía por qué verse. Es más o menos la lógica que está pasando. Viéndolo reflejado en la cámara de profundidad, se vería algo como esto. Un momento, cargo la cámara de él. No lo iré a cerrar ahorita. Acá entonces otra vez voy a abrir este shader cuando pueda. Y de hecho este mismo truco, pues o ese conocimiento del Z-Buffer fue el que yo utilicé para el difuminado de esto. Pues originalmente
se veía también estos bordes de acá, porque yo estoy detectando bordes con la cámara, esto es un borde, sin embargo no me gustaba cómo se veían estos bordes. Lo que hice es que el objeto que está abajo no tuviera buffer en Z, y por lo tanto, como no tenía buffer en Z, la cámara a profundidad no lo ve, y como la cámara a profundidad no lo ve, no detecta bordes porque los bordes los estoy detectando es con la cámara de profundidad. Es decir, que a medida que uno tenga como mejor conocimiento de cómo van funcionando los shaders, puede personalizar más el mundo como uno quiera. Eso está como muy lento, voy a pasar aquí más bien directamente. Profe, una pregunta. Sí, Con los shaders uno busca como tener un shader general que pueda utilizar en, por ejemplo, todos los personajes o todos los enemigos o así, o también es bueno uno tener como para cada uno algo más personalizado según lo que pues quiera. depende del enfoque de optimización que va a tomar. Si el enfoque de optimización que va a tomar es utilizándole clic al material, vemos que cada material tiene una opción que se llama GPU Instancing. Cuando uno la activa, lo que va a pasar, pues de hecho utilicémoslo con un shader propio, con este de acá, digamos, este de acá. Supongamos que hay 10 objetos que tienen ese mismo shader, 10 personajes. Y yo les marco este enable GPU Instancing, y lo que va a pasar es que los 10 objetos se van a tomar como un solo draw call. Entonces eso es supremamente útil porque son 10 objetos que Sí. me están costando casi como un objeto porque comparten el mismo shader. ¿Qué condición tienen para que 10 personajes funcionen con el mismo material? Es que la textura sea un atlas. Y como es un atlas, son un montón de objetos con la misma textura y funciona bien y vamos a hacer mucha optimización. Pero esa optimización no va de la mano con la optimización del occlusion culling, porque cuando uno utiliza occlusion culling, que los objetos se van dejando renderizar y renderizar, no es compatible con instanciación por GPU de los materiales. Y en ese caso, aunque yo marque esto como verdadero, él lo va a ignorar y cada uno lo va a renderizar. En ese caso yo tenía, digamos, por ahorrar, supongamos que yo hice un material que se lo puse a casi todo en el juego con un atlas. Y tiene, digamos, una parte en la que se calcula algo con transparencia, algo con bordes, pero resulta que algunos personajes no lo usan. Ya sería poco óptimo, porque este personaje, digamos que no necesitaba transparencia, pero como tiene el mismo material que ese objeto que sí, le estoy haciendo unos cálculos adicionales que no necesito. El solo hecho de estar multiplicando todo el tiempo por un color, que lo hace uno muchas veces, textura multiplicada por color, ya de por sí es poco óptimo, porque estoy haciendo una multiplicación, así es una multiplicación por 1, 1, 1, todo el tiempo estoy haciendo una multiplicación que no necesitaba hacer. Entonces, pues, con el resultado es eso. Pues, digamos, yo, no sé, en algunos estoy utilizando una máscara, entonces utilicé el mismo material, para los que no, lo que hice fue poner una máscara blanca y solucionó el problema. Pero entonces, si cada uno está creando su propio material, es poco óptimo. Entonces, yo he buscado ambos enfoques. Por ejemplo, con este proyecto de acá, que está cargando en este momento, con este proyecto, la optimización principal iba a estar centrada en el occlusion culling. O sea, aquí el foco de la optimización era cómo el occlusion culling nos permitía que no todo se renderizara al mismo tiempo. En ese caso yo creé un montón de shaders casi que para cada cosa, porque sabía que la otra optimización pues no iba a tener lugar. Miremos a qué me refiero con el occlusion culling. Aquí voy a activar una cámara que es esta y voy a activar el occlusion. Miremos esta cámara, lo que ve es esto y miren que nada más se renderiza. Entonces yo me muevo y lo otro no se renderiza, eso es occlusion culling. Entonces yo me acerco por acá y solo lo que estoy viendo se va a renderizar. Cuando utilizo este tipo de optimización, ya sé que no tiene sentido el compartir materiales porque no se van a optimizar. Entonces cuando miran acá, activo aquí el inspector, miran los shaders que yo hice para ese proyecto eran súper específicos, como solo color. Un shader cuando yo solo necesito poner color y no textura. Cuando solo necesito textura que no va multiplicada por ningún color. Cuando tengo textura y color. Cuando voy a emitir y va a estar, pues cuando va a brillar una luz, cuando va a brillar y va a tener movimiento, cuando va a brillar, pero aparte también la textura puede tener un color. Cuando solo va a brillar y no va a tener movimiento, cuando va a ser transparente, cuando va a ser onlit, bueno, y así. Pues pero miren que son un montón de shaders para cada cosa. No sé, José, si aquí me hice entender como los dos enfoques. Sí,
Sí, profe. Listo, Y me súper bien. surge otra duda pues ya al respecto de esto de que entonces si no voy a renderizar varios al mismo tiempo, pues varios objetos, entonces no me sirve el GPU, pues eso ya no Exactamente. serviría. Ok, bien, profe. Listo. Recuerden Gracias. que, con gusto, recuerden que para todo esto pueden verificarlo con el frame debugger. Con el frame debugger se van a dar cuenta si los objetos efectivamente están renderizándose al mismo tiempo o no. La optimización opuesta, la que no es por occlusion, sino renderizando varios objetos a la vez, yo la probé en otro proyecto que empecé y no terminé, que ya les muestro por acá, y en el frame debugger se alcanza a notar, sino que estoy buscando justo ahorita la imagen donde la posteé, porque yo sé que yo la posteé en alguna parte del canal de programación gráfica del semestre pasado, pero como hay tanta información es difícil encontrarlo. Un momento, perdón, que creo que no está tampoco tan lejos. Ahora que se tiene a buscar, reutilizar, buscar ya, frames de buscar. Bueno, parece que no estaba tan fácil de encontrar el GIF que quería mostrar del frame debugger, pero bueno. Básicamente el frame debugger lo que le muestra a uno es cómo diferentes objetos se van renderizando en qué orden. Y si varios objetos se renderizan al mismo tiempo, porque uno activa el GPU Instance, lo que va a pasar es que se ahorró un montón de draw calls. Y es casi podríamos decir que es como si estuviéramos tomando en vez de muchos objetos, trabajando como si fuera un único objeto. Y eso obviamente es mucho más óptimo. O sea, tengo 9 objetos, pero la CPU me lo está contando como un solo objeto. Eso es excelente, eso es una optimización muy buena. Pero nuevamente el enfoque de este es un enfoque diferente al enfoque que habíamos visto. Voy a ver en la última búsqueda si acaso lo encuentro porque es como el mejor ejemplo que tengo para explicar eso. Y guardarlo en una presentación, pero pues a veces las cosas son muy en tiempo real. A ver, por acá, donde han empezado a mostrar eso. Ah, ya. Esto es para este de acá. Un momento. Se fue para esto de acá. Entonces este es un shader basado en altura. Este shader basado en altura. Mientras más abajo estén los objetos, más amarillos se ven. Es parecido al que les mostré ahorita difuminado. Este es difuminado por color. Y... Ah, pero entonces no fue aquí que lo pasé. Qué mal. Bueno, eran ese de ahí. Aquí está, por fin. Entonces este es el frame debugger. Miremos que cuando yo miro el frame debugger, miremos que cuando yo avancé en el frame debugger, aquí se renderizó el personaje, pero aquí se renderizó todo el escenario a la vez, en un solo render, en una sola pasada, o sea, en un solo draw call se renderizó todo lo que estaba en el escenario. Pero es porque todos estos objetos que ven acá, incluyendo el piso y estos de acá, comparten material. Mientras que, por ejemplo, miremos el personaje al principio, el personaje y el arco estaban en materiales diferentes. Entonces, primero fue el personaje, luego el arco del personaje, y luego ahí sí todo el escenario. Entonces con el frame debugger nos podemos dar cuenta si esta optimización que hicimos de compartir materiales sí está funcionando. A veces no funciona, entonces ya es tratar de entender por qué no. Y aquí él nos dice por qué el drawcal no puede ser batch y nos lo explica acá cuando ocurre pues. Entonces el frame Profesor, debugger ¿y usted acá? está aquí en ya se me olvidó. Window, rendering, no. No me acuerdo cómo se saca el frame debugger, qué interesante. Bueno, toca buscar. Hace raticos no optimizo nada. Frame Debugger Unity. Obviamente tiene su propio manual y su propio curso como prácticamente todo en Unity. Window Analysis. Claro, obviamente saben análisis. Window Analysis. Frame Debugger.
Entonces le podemos darle play. Y podemos aquí mirar cómo se fue renderizando, pues cuáles fueron los pasos que se siguieron para ese renderizado. Entonces aquí está cómo se fue renderizando. Bueno, por aquí ya está al final. Aquí lo último que se renderizó, pues de hecho se alcanzó a ver que era el UI. Aquí está la cámara de profundidad. Aquí está el personaje. Luego se empezó a renderizar. Por ejemplo, miren que aquí no es óptimo. Aquí se renderizan los objetos por separado. Este proyecto falta hacerle optimización. Y bueno, aquí se nota. Genial. Sí, esto es supremamente útil para optimización. Cuando uno quiere optimizar, pues de verdad, uno le toca empezar a utilizar Profiler y Frame Debugger, si no, pues no da. Pero no que uno optimiza pues al final, uno empieza optimizando porque empieza estresado desde el inicio. Ya para terminar acá, entonces ya sabemos lo del Z-Test. Aquí lo que quería mostrarles era con la cámara misma de profundidad. Acá, pues ya sabemos que hay una cámara que es de profundidad. O sea, hay una cámara principal y una cámara de profundidad. Yo la cámara de profundidad la puedo trabajar normal como se trabaja una cámara normal. Entonces le puedo hacer un text, es esta línea de acá, ya me la traigo. Voy a hacer esto, voy a crear una imagen. Bueno, por ejemplo en este que estoy optimizando, noten que solo trabajo con half. Half, voy a crear una cámara de profundidad, y voy a utilizar esta cámara acá. Y voy a retornar esto. Charro, esto como le vuelve. Aquí lo que estoy viendo es la cámara de profundidad. Mientras más cerquita, más blanco se ve. Mientras más lejos, más oscuro se ve. Es básicamente cómo funcionaría. Entonces estos objetos de acá es porque se ven más blanquitos. Voy a multiplicar esto por un número para que se note más. Entonces los objetos más blancos están más cerquita, los negros están más lejos. Pero miremos que de hecho aquí se nota rápidamente cuando yo vengo aquí a la escena. Miremos que aquí este objeto es sólido, esto tiene un volumen. Pero cuando uno va a ver la cámara no nota, no aquí el personaje, la cámara no nota como si esto tuviera profundidad. Miren que esta parte de acá no la cuenta como si tuviera profundidad. Pero es porque el Z buffer de ese objeto no se está escribiendo, porque tiene transparencia. Y cualquier otro objeto que yo cree con transparencia, esta cámara de profundidad lo va a ignorar por completo. A menos de que yo le diga el Z Grade On, ahí ya le va a considerar la cámara con transparencia. Por si acaso voy aquí a copiar el link de lo que había mostrado ahorita para ponerlo aquí lo de Frame Debugger. Antes de que se me olvide otra vez dónde estaba eso. Entonces ya sabemos que eso, pues el Z-Groidon lo que nos va a hacer es decirle si considere el volumen a esto. Y cuando no le considera el volumen a esto es prácticamente como si no existiera, a pesar de que está ahí. Como el personaje tiene volumen, pues él sí le pone su profundidad. Esto es bien útil en la cámara de profundidad. Esto es muy interesante. Se pueden hacer muchos shaders con esto, no solo detección de bordes, sino que pensemos que yo podría hacer un escenario en donde todo lo que esté más lejos se vea más oscuro y lo que esté más cerquita se ve más clarito, o al revés, lo que esté más cerquita se ve más oscuro por alguna razón. O puedo poner como una neblina, por ejemplo, en este juego de... hay un juego que es como en un bosque que es en primera persona y uno es como el guardabosques y uno está en una torrecita. Tiene un arte bonito, fue hecho en Unity, creo que es Camposanto. Sí, es Firewatch. Firewatch, de hecho fue hecho con Unity. Noten acá cómo se nota la profundidad. Este fue bien interesante porque ellos sacaron, pues de hecho, hicieron una charla sobre eso. Miremos aquí que a medida que se ve más lejos, se ven colores diferentes. Ellos efectivamente utilizaron la cámara de profundidad y lo que esté muy lejos le ponen un color. Lo que esté más cerquita, otro color. Más cerquita, otro color. Más cerquita, otro color.
y lograron crear este efecto. Ellos efectivamente utilizaron pues una rampa, pero que se iba multiplicando por la cámara de profundidad para lograr unos efectos muy interesantes. Ellos dieron una charla de esto, por si la quieren ver, Firewatch CG, creo que fue. No recuerdo, pero bueno, ellos dieron. ¿Dónde habrán dado esta charla? Ni siquiera sé cómo buscar. eh, Aquí está. No, este es un gameplay, ¿no? Bueno, la pueden buscar y seguramente la encuentran si se lo proponen. Making the World Firewatch, aquí está. GDC, fue en el GDC que hicieron esta charla. GDC tiene charlas muy buenas para que la revisen. Y acá entonces empiezan a explicar todo. Nuevamente pues todo fue hecho community. Entonces pues ellos hablan mucho directamente pues con cosas del motor. Explican todo lo de los efectos, bueno, las optimizaciones de los árboles. Es bien chévere esta charla para que la revisen. No sé, bueno, pues me demoraría mucho buscando como la parte específica de la profundidad, pero es bien útil esto. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No, que pases el link, porfa, profe. Listo. Hago la aclaración, ellos no explican de forma muy técnica, es más, voy a poner aquí, charla, funcionalidad en clase. Es más conceptual, pero ya pues uno sabiendo programar shaders, pues todo lo que sea conceptual ya prácticamente es útil porque ya no es sino empezar a utilizarlo y listo. Pero bueno, no sé pues si lo han notado hasta ahora, pero realmente pues el potencial de lo que uno puede hacer con shaders es impresionante. Y está la ventaja de que no hay tantas personas que programan shaders, entonces se vuelve más útil. El paquete a mí tampoco me está funcionando bien en la versión 2019. Pues el paquete yo siempre lo he utilizado en 2017 sin problema. En la 2019 me está poniendo problemas. No sé la verdad, Sebastián, qué será. Yo sé que varios han utilizado Visual Studio Code para la programación de shaders porque ahí sí les estaba funcionando bien el autocompletado. Podría probar eso. Bueno, eso era todo. Gracias a todos por asistir. Me voy despidiendo. Hasta luego.